Bueno, retomamos la clase. Volví a iniciar la grabación para que luego pueda publicar el registro, ¿ya? Brian había planteado un par de preguntas al terminar la sesión anterior o la grabación anterior. Brian, ¿podría volver a plantearlas? Sí, bueno, la pregunta era en un contexto normal país, como qué se espera de este curso, que nosotros deberíamos haber logrado en un contexto normal. No ahora porque sabemos lo que vamos a hacer ahora, pero en un contexto normal si es que nada hubiese pasado. Bueno, la verdad es que, como les decía antes, no es muy distinto lo que se espera que ustedes logren en este curso, en este contexto o en un contexto normal. Porque el foco del proyecto de seminario está en elaborar un proyecto de investigación. Y un proyecto de investigación es algo que efectivamente no, digamos, el proyecto en sí mismo como producto es un documento, básicamente, en el cual se delinea una serie de acciones y de instrumentos y de justificación para esas acciones y esos instrumentos que ustedes van a realizar en el siguiente semestre, que es el semestre o el curso de seminario de grado. Entonces, este curso es un curso de preparación para el seminario de grado. En cuanto a preparación, como les decía, lo que importa es elaborar el proyecto y llegar a ese producto final que es el que plantea el problema de investigación y vislumbra o anticipa la metodología y las técnicas que van a utilizar. Y por otra parte, el otro aspecto que yo creo que es central es la consolidación de los grupos de investigación, de los grupos de trabajo. No tanto para lo que ocurra en proyectos de seminario, sino que para lo que ocurra después en el seminario de grado. Porque justamente lo que sabemos es que un semestre para el seminario de grado es un tiempo acotado para hacer una investigación, para levantar datos, para extraer análisis y conclusiones, es un tiempo acotado. Por lo tanto, si es que este tiempo de proyecto de seminario los grupos lo aprovechan de manera fructífera, es decir, se consolidan como grupos y al mismo tiempo logran obtener un proyecto de investigación al cual le dan continuidad a continuación en el siguiente semestre, el trabajo avanzado va a ser bien ventajoso en comparación con un grupo que no funcione bien durante el proyecto seminario, que finalmente se separara el grupo, por ejemplo, a mitad del semestre, tuvieran que replantear sus preguntas de investigación y el proyecto al final lo terminaran haciendo por cumplir con el curso y no para darle continuidad. Entonces el siguiente semestre tendría que partir de cero, haciéndose una pregunta de investigación, buscando bibliografía para justificarla y así sucesivamente. Entonces, independientemente del contexto, el foco es constituir un grupo que tenga y llegue a tener a elaborar un proyecto de investigación. En general, eso ocurre, entre comillas, a distancia, en general, respecto del terreno. Hay mucho trabajo en el diseño de proyectos de investigación que depende de la bibliografía, que depende de poder investigar, analizar, estudiar otras investigaciones que tienen que ver con el tema, que les van a dar a ustedes fundamentos, ideas, perspectivas respecto de cómo abordar su propia problemática. Espero que esa respuesta te sirva, Brian. Esa es la idea. Sí, es como el segundo semestre es aplicación y este semestre es como elaboración de ese proyecto, como en cuanto al planteamiento del problema, la metodología, las técnicas y afianzar los grupos que vamos a investigar. Exactamente, así es. Ya estoy de la ficha, ¿qué es lo que se debe leer según mención o no? No entendí la pregunta. Ignacia parece que estaba planteando algo. Ignacia, cuando quiera puede repetir la pregunta. Bueno, cuando se pueda aclarar esa duda, la formula, ¿de acuerdo? Para, para comentar. ¿Algún otro comentario antes de volver al análisis de las preguntas de investigación o de las ideas de investigación?
Bueno, vamos a lo que estábamos revisando, este ejemplo de la mención del Profe, lenguaje. Sí, en esta clase vamos a intentar dejar formados los grupos, ¿cierto? sí, yo, digamos, les voy a indicar que ustedes comiencen a formar los grupos y les voy a indicar un trabajo para que realicen ya como grupo de investigación. Sí, pero, profe, por ejemplo, yo soy de la mención de historia y ya por lo que supuestamente me han dicho todos mis compañeros de historia, somos 8 Ujú, o 9 los que estamos. Y por ujú, lo que yo sé, y por lo que estaba dicho como desde el director de carrera y todo, se supone que deberíamos ser los 8, ujú. ¿cierto? Entonces que deberíamos quedar los 8 nomás, en historia al menos. Que no es como matemática ni ciencias, que creo que son más. Claro, es que si usted me dice que son 9, entonces pueden hacer dos grupos. Y En el caso si fuéramos 9, claro, ya, si son 8 tendrían que ser 8. ya, Solamente si no estuvieran, digamos, dispuestos a trabajar en un grupo de 8, entiendo que hay un rango para considerar grupos como mínimo de 4 estudiantes. ya. Pero eso, por ejemplo, esa información exacta, usted, ¿es que entonces que se puede hacer como de 4 no? Porque igual yo creo que si terminando esta clase formamos los grupos para saber cómo nos vamos a dividir, si es que nos Vamos, dividimos. vamos a operar con ese criterio, vamos a operar con el criterio de que los grupos pueden ser como mínimo de 4 y como máximo de 8. Ya, ¿Ya? O sea, hay cierta flexibilidad. Por ahora no es estrictamente 8, puede ser entre 4 y 8. ya. ¿De acuerdo? Alguien levantó la mano, Sí, no sé profe, si... yo es que Dígame. sabe que hay una compañera que me dice si existe la posibilidad de que si puede ocupar el canal de video de la U, que no se puede meter a Zoom y creo que tengo otra compañera que tampoco puede. Yo les pido a ella que me escriban un correo y me comenten cuál es la Ya, dificultad, ¿ya? ya. Eh, Volviendo entonces al ámbito del lenguaje, o a esta propuesta, bueno, algo que dice la justificación para plantear esta pregunta es eh, que una manera que el docente podría superar la transferencia de conocimiento, entendiéndola solo como un agente transmisivo, es mediante la realización de preguntas inferenciales. Entonces, parece ser que están pensando, este grupo por lo menos está pensando en una estrategia didáctica o una técnica, que es una técnica de enseñanza, que tendría un impacto en el aprendizaje, pero es una técnica bien específica. Consiste en preguntas de un cierto tipo, preguntas inferenciales. Por supuesto, habría que delimitar y definir de qué tipo de preguntas se trata para poder llamarlas inferenciales. Pero especificar que estamos hablando de preguntas inferenciales es mucho mejor que hablar de la producción de inferencias, porque aquí estamos poniendo un foco mucho más claro. Y esas preguntas no son formuladas por cualquiera, no son formuladas en un libro de texto, no son formuladas por los estudiantes. Según este grupo, esta justificación, es el docente el que formula preguntas inferenciales. Entonces, el foco de la pregunta debiera precisarse haciendo referencia justamente a esos elementos. Es decir, aquí el rol que cumple la producción de inferencia se podría acotar pensando en el rol que cumple o el impacto que tiene la formulación de preguntas inferenciales por parte del profesor, por ejemplo. Por supuesto, todavía sigue siendo amplio, pero ya no es tan amplio como la pregunta que teníamos acá, cuando hablamos solo de producción de inferencia. Luego tenemos que preguntarnos, bueno, las preguntas inferenciales que formula el profesor, ¿qué es lo que quiero saber o qué es lo que puedo saber respecto de esas preguntas inferenciales? ¿Qué significa el rol que cumplen? Cuando yo pienso en la función que cumplen las preguntas inferenciales, ¿qué es lo que quiero mirar? ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Quiero observar la dinámica de la clase o quiero observar los resultados de aprendizaje de los estudiantes? Si son los resultados de aprendizaje de la clase, a lo mejor me va a interesar el aprendizaje de un cierto aspecto, de un cierto elemento curricular, ya sea alguna habilidad o ya sea algún contenido. Y por lo tanto, en vez de hablar de el rol que cumplen las preguntas inferenciales, probablemente podríamos hablar de cómo se relaciona el aprendizaje de la comprensión lectora con la formulación de preguntas inferenciales en la clase de lenguaje, por ejemplo. Entonces vamos acotando, ya no es
el rol así en abstracto y en general, sino que es la relación que hay entre dos cosas más precisas. Por una parte, en este caso, el ejemplo sería comprensión lectora con preguntas inferenciales formuladas por el profesor. Después hay que seguir haciendo el ejercicio de precisar más y mejor ese problema de investigación, porque esas preguntas inferenciales el profesor las puede hacer en el aula, digamos, en la dinámica de la clase, o las puede hacer en guías de aprendizaje, o las puede hacer en instrumentos de evaluación. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro foco? Y con qué tipo de estudiantes o con qué grupo de estudiantes puede ser más interesante hacer este trabajo. Luego me hago la pregunta acerca de la relación entre comprensión lectora y preguntas inferenciales formuladas por el profesor. Entonces tengo que pensar en cómo voy a medir la comprensión lectora, etc. Todas esas preguntas empiezan a complementar este planteamiento inicial. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer como grupo de investigación. ¿Se entiende esta idea, esta necesidad de avanzar hacia precisar las preguntas y los problemas de investigación? Sí, profe, se entiende. Sí, sí, profe. Bien. Tomemos otro ejemplo, vamos a ver si podemos abrir. El de matemática no lo había podido ver, así es que por ahora voy a mirar el de historia. Bueno, aquí efectivamente hay 9 estudiantes inscritos, por lo tanto tendríamos que pensar en grupos eventualmente 2 grupos de 5 y de 4, uno de 5 y otro de 4, para caber dentro de los márgenes de trabajo. Por ejemplo, aquí hay una temática. Dice desigualdades en la enseñanza y aprendizaje que reciben los educandos de educación básica en factores de las diferencias socioculturales por tipo de clase social y estatus económico. Esa sería una temática, ¿ya? Digamos, desigualdad y aprendizajes, o enseñanza-aprendizaje. Y una pregunta que se formula, que yo entiendo está relacionada justamente con la temática C, es ¿en qué aspectos se diferencia el aprendizaje adquirido por los educandos de distinta clase social? ¿Qué dirían ustedes respecto de esa pregunta? ¿Quién tiene alguna posible retroalimentación? ¿Alguien tiene algún comentario o opinión sobre esta idea de pregunta de investigación? Profe, yo creo Dígame. que podría abocarse a un tema a un aprendizaje, por así decirlo, esperado. Ajá. Porque obviamente está muy amplio, quizás desconozco en profundidad, obviamente, el currículum de historia, pero enfocarlo a unos aprendizajes más específicos o algunos objetivos de aprendizaje del currículum incluso, sería más fácil hacerlo. Y me imagino que clase social, me imagino que se refiere a niveles socioeconómicos o subvenciones de colegios, de qué forma están subvencionados, si particulares porque tampoco explica eso. Porque clase social, en un colegio particular podemos encontrar clases sociales diversas, en un colegio municipal podemos encontrar clases sociales diversas. Entonces, no sé si... Creo que por ahí va un poco como acotarlo. De acuerdo, muy bien. Sí, Esteban, de acuerdo. Efectivamente serían formas de precisar esta pregunta. ¿Alguna otra idea o sugerencia de alguien más del curso? Bueno, aquí hay varios elementos, ¿no? De nuevo está la generalidad de la pregunta, quiero decir, y Esteban apunta bien en el sentido de poder precisar. Hay que precisar por una parte porque cuando queremos investigar, como les decía, lo que queremos hacer es observar un fenómeno.
Y entonces, observar el aprendizaje adquirido por los educandos resulta todavía muy amplio. Probablemente no es observable en términos concretos. Por lo tanto, se requiere un ejercicio de precisión o de afinamiento. Brian levantó la mano. ¿Quiere plantear otro comentario o pregunta? Sí, se refiere a términos de aprendizaje en sí mismo, no contenido, sino que aprendizaje. Por ejemplo, un aprendizaje cognitivo, en que claramente no puede ser observable, pero sí puede ser medible, o quizá como cualitativamente. Y quizá eso es lo que apuntamos nosotros, un aprendizaje en cuanto a aprendizaje emocional, aprendizaje social, los diversos tipos de aprendizaje que el cerebro va procesando. Entonces, no como quizá eso nos faltó precisar quizá el tipo de aprendizaje, porque no nos referíamos a un contenido, sino que nos referíamos al aprendizaje en sí mismo. De acuerdo, me parece pertinente la aclaración. Pero efectivamente, cuando aquí lo que queremos hacer es precisar el aprendizaje, o más bien precisar este concepto, aprendizaje adquirido por los estudiantes, lo podemos hacer de cualquier forma. Es decir, una posibilidad sería acotarlo a algún aprendizaje curricular o alguna habilidad curricular definida curricularmente. Pero las alternativas pueden ser otras también, es decir, tomar alguna referencia bibliográfica donde se definan tipos de aprendizaje y poner el foco en ese tipo de aprendizaje. De todos modos, en cualquiera de esos escenarios es necesario poner un foco, focalizar el concepto, porque cuando ustedes quieran hacer su defensa, quieran poder decir, bueno, lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado nos muestra que, cualquier conclusión, ustedes tienen que ser Profe, capaces de comunicarle al público que lo que observaron es algo que efectivamente es medible o es analizable. No podemos partir del supuesto de que nuestro público, digamos, colegas, profesores, etcétera, quienes trabajen o quienes lean nuestra investigación, comparten las mismas intuiciones que nosotros respecto de qué es el aprendizaje. En este caso, necesariamente habría que hacer ese ejercicio de precisión. Incluso si fuera, por ejemplo, como decía Brian, aprendizaje cognitivo, bueno, pero sigue siendo general. ¿Qué tipo de aprendizaje cognitivo estamos hablando? Y cómo eso se observa. Porque lamentablemente, o tal vez una de las características de la investigación científica es que se basa en el registro, en la observación de datos de algún tipo, de los fenómenos. Pueden ser datos cualitativos y cuantitativos, pero se requiere algún contacto con la empiria, con el mundo empírico. No se trata de hacer en este caso una elucubración sobre las relaciones entre fenómenos abstractos, sino que hay que ir a medir, hay que ir a observar, hay que ir a conversar, a entrevistar o a registrar respuestas, lo que sea, pero van a ser datos concretos de fenómenos observables. profe, si Sí. ahora tenemos dos preguntas, ahí se ve que está la C y Sí. creo que la A. Uh-huh. ¿En qué momento tomamos la decisión de ya solamente seguir buscando de uno o ya decimos ya basta? Porque igual... Yo creo que, sí, claro, yo creo que todavía es pronto, porque este ejercicio era un ejercicio preliminar a nivel de mención. Como hoy día vamos a armar los grupos, hoy día, digamos, a partir de hoy día ustedes comienzan a trabajar en grupos de investigación, yo sugeriría que partan de acá, partan con estas alternativas, con la pregunta C, con la pregunta A, y eventualmente en este momento lo que corresponde es tratar de ir afinando esto y tratar de ir evaluando cuál de estas preguntas son más pertinentes, son más interesantes, tienen más potencial, etc. Y eso lo van a lograr en la medida en que lean un poco más sobre estos temas. Entonces el paso siguiente va a ser ir a investigar sobre este tema e ir a investigar sobre este otro tema. Y si no encontramos, profe, sobre el tema que queremos investigar. Bueno, justamente ese es otro de los aspectos que le iba a comentar a propósito de este mismo ejemplo y del ejercicio que ustedes van a hacer a continuación.
un aspecto entonces tiene que ver con ir precisando las preguntas, un ejercicio que hay que hacer, o de los temas de investigación. Y el otro ejercicio, que es complementario, es que en esta investigación que vamos haciendo preliminar respecto del tema, es que nos vamos dando cuenta que hay algunos temas sobre los cuales ya se ha investigado mucho, y hay otros temas sobre los que se ha investigado mucho menos, o muy poco. Entonces, por ejemplo, esta relación entre resultados de aprendizaje y nivel socioeconómico es algo que está muy investigado a nivel mundial. Y en Chile tenemos súper claro que los resultados de aprendizaje de cualquier tipo correlacionan directamente con el nivel socioeconómico. Incluso uno puede proyectar qué va a pasar con los puntajes PSU de las personas de una comuna, por ejemplo. Básicamente porque eso está muy estudiado. Claro, Entonces, pero el de abajo no hay mucho, de acuerdo. no hay mucha información. De acuerdo, pero justamente ese es el otro ejercicio, ¿no? Como, bueno, si el tema este está muy investigado, entonces, por una parte, es más difícil hacer una investigación sobre algo que se sabe mucho, porque hay que encontrar un aspecto no abordado, una interpretación no realizada por ninguna investigación o por pocas investigaciones. Y por otra parte, si está muy investigado, entonces a lo mejor no es tan interesante, porque las conclusiones no van a ser nuevas, digamos. ¿Por qué habríamos de encontrar un resultado distinto si ya todo el mundo ha dicho que nivel socioeconómico y resultado de aprendizaje están muy correlacionados? Entonces, en ese sentido, el criterio es, a lo mejor es conveniente centrarse en temas de investigación que no estén tan investigados. En general, cuando se trata de investigar, lo que se busca son espacios de investigación donde haya potencial de descubrimiento, de innovación en términos de generar conclusiones o análisis que sean atractivos e interesantes porque no se han hecho en otra parte. Y en ese Profe, sentido, a lo mejor la otra pregunta podría tener esa característica. Habría que revisarla, digamos, pero se los planteo como criterio para que tengan presente que otra cosa a considerar al momento de ir eligiendo por dónde voy como grupo de investigación tiene que ver con cuán interesante, cuán atractivo, cuán investigado está el tema que estamos llevando adelante. ¿Pregunta? Sí, profe. Lo que pasa es que yo me cuestionaba eso y se lo planteaba al grupo. Lo que pasa es que, por ejemplo, nuestro tema tiene poca investigación, poca referencia bibliográfica, si así queremos tomar. Entonces surgen los dos cuestionamientos. Por un lado, si tomamos un tema que ha sido investigado, igual vamos a tener mucha referencia bibliográfica de dónde tomarnos. Sin embargo, por otro lado, si elegimos un tema que ha sido poco abordado, nos va a costar más quizás tener los cimientos bibliográficos para empezar. Entonces ahí está como el dilema un poco de cómo elegir el tema. Sí, de acuerdo. Por supuesto, hay matices, hay una escala de grados, desde temas que están completamente investigados o muy investigados a temas que no tienen, en los cuales no hay ninguna investigación. En general, ustedes están, digamos, realizando un trabajo de investigación de pregrado que no tiene otra finalidad más que, digamos, desarrollar habilidades de investigación y competencias asociadas a eso en ustedes como futuros profesores, y por lo tanto yo diría no están obligados ni impelidos a hacer investigación de vanguardia allí donde no se ha hecho nunca nada, nadie lo ha hecho. Van a estar probablemente en un camino intermedio. Y en ese sentido, como camino intermedio, lo mejor es escoger un tema sobre el cual, por supuesto, encuentren referencias bibliográficas, pero ojalá tratando de evitar temas que, como en este caso, probablemente están demasiado saturados como temas de investigación. Mi impresión es que el foco que tiene en la mención, el ejercicio, es decir, el hecho de que ustedes estén pensando desde la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en educación básica, o desde la ciencia natural en educación básica, y así cualquier mención, eso ya da un cierto margen de acción que no está en ninguno de los dos extremos. No está en el extremo de que no está investigado y tampoco está en el extremo de que está muy investigado. Esta pregunta, por ejemplo, al ser planteada así de manera general, uno podría pensarlo desde cualquier área de mención. Y en general es una pregunta que en la investigación se ha respondido desde la educación en general o desde los aprendizajes en general.
Pero si uno le pusiera un foco en la didáctica de las ciencias sociales, por ejemplo, probablemente allí encontraría un matiz que no está tan investigado, que si bien hay referencias que nos pueden servir para indagar, para justificar y para fundamentar el trabajo, no hay muchos análisis, muchas conclusiones respecto del foco específico en la didáctica de las ciencias sociales o de la historia, o en el conocimiento de la historia que los estudiantes tienen de acuerdo con el nivel socioeconómico del cual provienen sus familias, por ejemplo. Ese foco, ese matiz, puede servirles para escapar de los dos extremos, del cero conocimiento y del excesivo conocimiento, ¿ya? Eso a lo mejor es algo que está presente en esta segunda opción de este grupo. Superar el sesgo eurocentrista implantado en los textos escolares que otorga, etc. Bueno, efectivamente aquí hay probablemente un foco mucho más cercano a la mención, que uno lo puede abordar desde el punto de vista didáctico, porque está haciendo referencia explícita a sesgo en un recurso didáctico, que son los textos escolares. Por lo tanto, aquí hay un trabajo que podría ser abordado probablemente en este nivel medio, es decir, hay gente que ha estado investigando esto, sin duda hay resultados de investigación que hablan de eurocentrismo o de segregación racial o de clasismo, etcétera, en la enseñanza de la historia. Pero a lo mejor uno puede hacer un trabajo más específico con la didáctica de un grupo de profesores, con algún nivel o con algún recurso didáctico en particular, de manera que esa investigación contribuya a este ejercicio más amplio de muchas otras investigaciones que se están haciendo en torno a este otro tema, sin que sea un tema completamente saturado, completamente cubierto. Vamos a mirar el caso de ciencias naturales. Creo que le habían hecho una pregunta de ciencias naturales, que eran 3 personas, me había dicho Bárbara. ¿En el chat está eso? No, no la vi, pero sí, bueno, efectivamente, estoy viendo ahora en el archivo de ciencias naturales y solo hay 3 personas. La verdad es que la pregunta que formula Bárbara, si acaso va a ser necesario que se junte con el vespertino, yo le sugeriría de inmediato plantear la pregunta al director de la carrera, ¿ya? Porque, claro, vamos a estar trabajando 2 grupos separados de 3 personas, probablemente en proyecto seminario, y sé que ha habido casos en los cuales, porque son muy pocos, en el siguiente semestre los juntan. Así es que planteen la duda. Yo pienso que por este semestre van a tener que trabajar en el grupo de 3, pero de todos modos plantéenselo al director para que se cautele este posible escenario en el cual eventualmente terminan fundiendo los 2 grupos de 3. Pregunta Beatriz, cuando tengamos que leer los artículos, ¿de qué año deben ser en adelante? Bueno, en general, los artículos de investigación, cuando los buscamos en estas revistas electrónicas, lo mejor es buscar artículos recientes, y recientes estamos hablando de 5 años atrás, más o menos. Cuando hablamos de referencias bibliográficas más sólidas, estamos hablando de libros, texto consolidado, entonces la restricción no es tan grande. Pero si hablamos de artículos publicados en revistas de investigación, 2015 es una buena fecha para pensar de ahí en adelante. Profe, Sí. ¿Se pueden ocupar como referencias tesis de pregrado? También se pueden utilizar, sí. Ahí, ya, porque una ficha la hice de una tesis de pregrado y consideraba todos los aspectos que por lo menos se pedían en la ficha. Perdona, Esteban, no te entendí la última parte. No, le decía que yo había hecho una de las fichas con una tesis de pregrado y que consideraba todos los elementos que necesitaba tener la ficha, pero no estaba seguro si servía. O sea, en general sirve, pero yo creo que la ficha que estamos haciendo nosotros es un poco sintética para tratar de resumir una tesis de pregrado.
La tesis de pregrado es un documento mucho más grande que Sí, requeriría a sí. lo mejor un registro más de otro tipo, más adecuado, más ad hoc a la tesis, ¿ya? Pero Ya. como referencia, de todos modos, las pueden utilizar para guiar su trabajo de investigación, eventualmente para darle continuidad a una investigación que hicieron sus compañeros un año anterior. Eso es perfectamente viable. Ya, perfecto. Bien. Bueno, solo vamos a comentar entonces un último ejemplo porque nos queda poco tiempo de esta segunda grabación. Dice acá, ¿es el docente el responsable de que los niños vayan perdiendo el interés por las ciencias a medida que vayan progresando en su escolaridad? Bueno, nuevamente aquí la dificultad está en la generalidad de la pregunta y en la falta de foco o de precisión respecto de lo que se puede observar. Eh, por una parte estamos hablando de progreso durante la escolaridad, o sea, esto implicaría que uno tendría que mirar a los estudiantes probablemente durante un largo periodo de tiempo. Probablemente, si estamos hablando de pérdida de interés, bueno, habría que buscar en la bibliografía cuánto tiempo ocurre eso, cuánto se ha investigado ese proceso de desinteresamiento por la disciplina. A lo mejor habría que estudiar a un curso durante un año completo, o a lo mejor habría que hacerle seguimiento a un curso desde primero básico hasta cuarto medio para poder obtener una conclusión de una pregunta como esta. Así es que tiene ese tipo de dificultad. Y por otro lado, si acaso es el docente responsable o no, bueno, aquí hay un problema semántico. ¿Qué significa que sea responsable? Uno puede pensar en responsabilidad administrativa, responsabilidad moral, responsabilidad causal. Yo entiendo que aquí en el fondo lo que están pensando es de qué manera influye o de qué manera impacta el ejercicio docente o las prácticas docentes en el interés que los estudiantes manifiestan respecto de la ciencia. Entonces, ahí de nuevo habría que precisar cómo influye, cómo se relaciona la práctica del profesor o ciertas prácticas pedagógicas o ciertos modelos didácticos en el interés que los estudiantes manifiestan por aprender ciencia, para tratar de ir precisando, ¿ya? Con foco siempre en lo que sea observable. Bueno, eso lo quiero dejar hasta ahí como retroalimentación de los ejemplos que ustedes lograron por ahora desarrollar. Como les decía, mi sugerencia es que este sea el punto de partida de los grupos que ahora van a comenzar a trabajar a nivel de grupos de investigación. De todos modos, no alcancé a comentar matemática, pero lo que voy a hacer es dejar comentarios justamente en estos archivos. Les voy a comentar mis sugerencias respecto de cada una de las temáticas y de las preguntas que ustedes hicieron en los archivos grupales, para que les sirvan como retroalimentación. Profe, en ciencia Sí. igual teníamos dos opciones más abajo de esa, que Sí, fue sí. precisamente las dos que más trabajamos, para que nos deje los comentarios si puede, por favor. Lo voy a hacer, no se preocupen, voy a Ya. hacer esa revisión. Entonces lo que viene a continuación es que pensemos o piensen ustedes en con quiénes van a trabajar. Ya dijimos que el rango de personas para el trabajo grupal va a ser de 4 a 8. Y como les decía, el punto de partida entonces van a ser estas ideas iniciales que tienen los grupos. Les voy a dejar un taller que está publicado ya en el aula virtual, que es un archivo compartido para que lo trabajen en línea, ya a nivel de grupo. No voy a detenerme en esto, ustedes lo van a poder comentar después, pero tiene que ver con lo mismo. Recuerden preocuparse mucho cada uno de su responsabilidad individual porque el grupo trabaje y porque el grupo funcione. Queremos avanzar hacia el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene varios elementos. Por ahora todavía estamos en una etapa inicial. Después la vamos a formalizar. Entonces, lo que vamos a realizar es profundizar en el tema de preferencia, ir precisando la investigación, definir en qué categoría se encuentra este tema, si acaso es muy estudiado, poco estudiado, nada investigado, etc. Ir reformulando y precisando el tema, formulando preguntas asociadas al tema. No vamos a dejar nunca de formular preguntas y de rearmar preguntas y de precisar preguntas, etc.
Profe, si puede ir un poquito más lento. Sí, es que estaba tratando de aprovechar los últimos minutos, porque se nos va a acabar esta grabación. Vamos a hacer lo siguiente, para no terminar de manera intempestiva, vamos a hacer una tercera sesión, ¿ya? Nos quedan 3 minutos, así es que déjenme continuar una explicación, luego vamos a suspender nuevamente y nos volvemos a conectar por los últimos 10 minutos a través del mismo enlace. Lo que les decía, como grupo de investigación vamos a hacer este camino. Lo mismo que hemos hecho ahora, pero ahora como grupos propiamente. El punto de partida es el ejercicio que ya hicieron a nivel de mención, las preguntas y los temas de investigación que formularon. Y el ejercicio consiste entonces en seguir profundizando y precisando esos planteamientos. Lo que ya comentamos sobre la precisión, lo que les estaba tratando de retroalimentar a través de las preguntas que analizamos. En cuanto a las categorías en la cual se encuentra el tema de preferencia, aquí me refiero a lo que conversamos acerca de cuán investigado está el tema que están trabajando, que están visualizando. Y a partir de esta discusión, seguir el ejercicio de reformular y precisar el tema de preferencia. Para ello, nuevamente vamos a formular preguntas asociadas al tema. Van a tener que buscar referencias bibliográficas distintas por cada integrante. Si son 3 estudiantes, bueno, el grupo va a tener 6 referencias distintas. Cuando ustedes busquen referencias bibliográficas, seleccionen una y léanla y hagan una ficha bibliográfica para que vayan acumulando esa base de conocimiento teórico, de conocimiento empírico, de conocimiento de investigación, ¿ya? Esa va a ser básicamente la dinámica a continuación. Para realizarlo, les dejé entonces un documento, un archivo de taller en el cual los grupos espero que completen una tabla como esta. Partimos aquí con ciertas ideas vagas, cuáles eran esas ideas iniciales que teníamos, cómo hemos ido acotando este tema. Yo diría que esto fue lo que quedó en el Padlet, esta primera columna. Esta segunda es la que está en el taller grupal de ahora. Esto es cómo podrían ustedes comenzar a precisar el tema de investigación y las preguntas. Cuán investigado está ese tema, tienen que plantear algunas ideas al respecto, y así sucesivamente hasta definir un listado de referencias bibliográficas que les sirvan de insumo para continuar con la investigación, ¿ya? Nos quedan 30 segundos, así que voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar 1 minuto para aclarar cualquier duda que haya sobre este nuevo ejercicio. ¿Por qué le metí Lucín? ¿De ahí? ¿Cómo supo que hice? ¿No va a hacer break? No, no vamos a hacer break, me está preguntando a mí. Seguimos ahora en 1 minuto porque solo nos vamos a conectar por 10 minutos más.